Entonces, como nosotros tenemos diferentes fuentes, entonces una cosa muy importante que se debe hacer es el inventario de emisiones. Un inventario de emisiones consiste en determinar las cantidades de contaminantes que se incorporan al aire proveniente de todo tipo de fuente en un periodo de tiempo y en un área determinada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi ciudad y yo digo, vamos a hacer el inventario de emisiones contaminantes atmosféricas de la ciudad de Cúcuta, entonces debería realizar un inventario, o sea, decir cuántas fuentes de tipo fija tengo, cuántas fuentes de tipo móviles tengo que identificar cuáles son los contaminantes que se emiten en cada una y todo esto se deben monitorear o se deben medir para al final yo decir las fuentes contaminantes, las fuentes fijas tienen un tanto porcentaje en la contribución de la calidad del aire y las fuentes móviles tienen tanta contribución. También se puede hacer para diferenciar cuánto es la contribución de las fuentes antropogénicas respecto a las fuentes biogénicas. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del inventario de emisiones? Primero, estimar los efectos de las emisiones atmosféricas en la calidad del aire a través de estudios de moderación. Cumplir los requerimientos de reporte de emisiones y determinar el grado en que una fuente cumple con las condiciones de la licencia ambiental y las normas de emisiones. Estimar los cambios en las emisiones de las fuentes bajo distintos esquemas y de regulación ambiental. Determinar las especificaciones técnicas de los equipos de control de emisiones. Detectar variaciones de los niveles de emisión en el tiempo. Identificar la contribución en las emisiones totales por las diferentes categorías de fuentes de emisión o por fuentes específicas y desarrollar inventarios de emisiones integrados por sector económico o por zonas geográficas. Primero tenemos que identificar cuál es el propósito del inventario, definir cuáles son las características, cuáles son los contaminantes que vamos a evaluar, cuáles son las fuentes que tenemos, el año base, cuál va a ser la distribución temporal y cuál va a ser la distribución espacial, cómo se van a manejar los datos una vez se hayan recopilado, cómo se van a realizar las proyecciones, porque por ejemplo yo puedo decir, en este año estoy emitiendo tantas toneladas de CO2, pero se proyecta que para el próximo año va a haber un crecimiento tal de la economía, que vamos a tener más industrias, entonces suponemos que esa contaminación va a ser mucho mayor y tenemos que estimar una proyección. Luego de esto podemos calcular la incertidumbre pues asociada pues a los datos que se recopilan, a la proyección, al modelo utilizado, etc. Determinar cuáles son las fuentes de información, seleccionar las técnicas y métodos de estimación de las emisiones, realizar el cálculo de las emisiones, realizar la moderación, evaluar los resultados y por último se almacenan los datos y se rehace el reporte o se documentan los resultados. Listo. Una parte muy importante del inventario, de la realización del inventario, es el factor de emisión. El factor de emisión es una tasa promedio de emisiones de una determinada fuente por unidad de actividad. Esa actividad puede ser en unidad de volumen, en kilómetros, por hectáreas, etc. Entonces tenemos que la emisión es igual al factor de actividad por el factor de emisión. Entonces generalmente nosotros vemos que dice un automóvil emite 10 gramos de CO2 por kilómetro. Entonces esos 100 gramos de CO2 por kilómetro van a ser nuestro factor de emisión. Y por ejemplo, si yo digo que mi vehículo recorre en un día 100 kilómetros, entonces yo sé que la emisión total entonces va a ser ¿cuánto? 10.000 gramos de CO2 en un día. Entonces, de esa manera se utiliza el factor de emisión. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa. Entonces, aquí vamos a mostrar el ejemplo de un proceso en el cual vamos a considerar las emisiones del procesamiento y las emisiones de la distribución de un producto.
Entonces, en este caso se va a consumir 3 kilovatios de electricidad y tenemos un factor de emisión de 0.49 kilogramos de CO2 por kilovatio de energía. Eso se multiplica y al final me va a dar que la emisión total de carbón, de dióxido de carbono, va a ser 1.48 kilogramos de CO2. Si tenemos que esa distribución de ese producto es 1 litro y tenemos que el factor de emisión de ese litro de combustible es de 3.16 kilogramos por litro, entonces al multiplicar nos va a dar que en total se van a emitir 0.32 kilogramos de CO2. Entonces las emisiones totales de CO2 serían la suma de lo que yo emití en el procesamiento más lo que yo emití en la distribución de ese producto. Y al final me va a dar que esto va a ser 1.8 kilogramos de CO2. Los factores de emisión esas metodologías son específicas para cada país. Generalmente los países ya desarrollados tienen sus propios factores de emisión y un número muy pequeño de países en vía de desarrollo como Colombia no tienen sus propios factores, pues debido a dificultades técnicas y altos costos. Frecuentemente productores y exportadores de países en desarrollo deberán recurrir a factores de emisión desarrollados en otros países y que la mayoría de las veces no reflejan adecuadamente sus realidades nacionales, como ocurre en el caso de Colombia. Muchas veces tenemos que buscar factores de emisión genéricos porque no se cuenta con las tecnologías o no se han invertido en la medición de esos factores para cada tipo de industria. Para eso nos referimos generalmente al IPCC o a bases de datos internacionales o en artículos científicos. Aparte de la calidad del aire, pues como la conocemos, la calidad del aire exterior, también tenemos que verificar cuál es la calidad del aire interior. Entonces, en el aire interior nosotros vamos a tener agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos pues van a ser como la temperatura, el ruido, la iluminación, y los agentes biológicos pues también van a ser característicos pues de las zonas, va a haber bacterias, vamos a tener esporas que pueden afectar nuestra salud. Y pues vamos a tener unos agentes químicos, ya sea que estén dentro de la propia estructura del edificio o que hagan parte de la contaminación exterior y se introduzcan dentro del recinto donde nosotros estamos. Si han leído los contenidos del curso, se encuentra que la mayor parte del tiempo las personas lo gastamos en ambientes interiores más que en ambientes exteriores, por lo cual es muy importante que tengamos buenas condiciones de extracción o de aireación del recinto. Muy bien. Y existen unos niveles umbrales de contaminación de interiores en diferentes países. Este es el caso de algunos países europeos como Francia, Grecia, Italia y España, donde ellos establecen los límites permisibles de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, de ozono y de formaldehído. Y el tiempo de exposición máximo. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, estos contaminantes pues, pueden afectar nuestros ojos, pueden afectar nuestras vías respiratorias, pueden afectar nuestros pulmones, nuestra piel y pueden ser causantes de enfermedades y de infecciones.